Hola colegas, ¿cómo están? Espero que todo marche muy bien para ustedes. Bienvenidos al video que forma parte de los principios de funcionamiento. Específicamente hoy día vamos a hablar sobre los estados de agregación de la materia, cambios de estado, calor sensible, calor latente y vamos a terminar con el gráfico que resume todos los contenidos. Ustedes saben, fundamentales para entender el sistema de refrigeración. Así que sin nada más que decir, colegas, acompáñenme. Inicialmente, sabemos que existen tres estados de agregación de la materia. Bueno, ya les comenté en clase que existen más estados, pero de forma básica nosotros vamos a analizar tres, que serían los relacionados con el funcionamiento del sistema de refrigeración. En este caso, cada estado en particular, sólido, líquido y gaseoso, va a estar en función de la fuerza de unión de las partículas que lo constituyen. ¿Ya? ¿Cuántos estados o en qué estado está el refrigerante en un sistema de refrigeración? Pregunta, colega. ¿En qué estado está? Bueno, alguien podría decir, bueno, dependiendo en qué parte del sistema de refrigeración. Eso es verdad, pero básicamente nosotros podemos encontrar el refrigerante en dos estados, que es líquido, gaseoso y una condición que mezcla, que involucra una mezcla de líquido y gaseoso. El estado sólido, ¿ya?, dentro de un sistema de refrigeración, evidentemente es indeseable. Y conversamos que podemos encontrar un sólido dentro del sistema derivado de un procedimiento de servicio incorrecto, por ejemplo, un vacío incorrecto, o por el ingreso de agua al sistema en un sector de baja presión. Podría ser el agua, por ejemplo, solidificándose dentro del sistema y evidentemente que eso genera una obstrucción con los consecuentes problemas asociados. Por lo cual, cualquier sólido que exista dentro del sistema de refrigeración va a ser producto de la existencia de un contaminante. En resumen, tenemos el refrigerante en dos estados, ¿cierto? Líquido y gaseoso, y una condición que sería la mezcla de ambos. Muy importante entender que los cambios de estado, ¿ya?, están en función directa de la presión. Entonces, por ejemplo, a la presión de una atmósfera que corresponde al nivel del mar, si nosotros queremos relacionar esto con un fluido que es fácil, que es cotidiano, que lo vemos a diario, como el agua, nosotros vamos a encontrar los puntos de inflexión donde se genera el cambio de estado, por ejemplo, a los 100 grados para la vaporización. No te preocupes, colega, esto lo vamos a analizar en una slide más adelante. Y a los 0 grados donde se produce la solidificación. Por lo cual, esos puntos están de acuerdo a la presión. Modificando la presión, se modifican esos puntos. A presión atmosférica, por debajo de los 0 grados, el agua va a estar en estado sólido. Entre 0 grados y 100 grados, el agua va a estar en estado líquido. Y por sobre los 100 grados, el agua va a estar en estado gaseoso, también podríamos decir en condición de vapor. ¿Ya? Entonces, muy importante, estado de agregación, sólido, líquido, gaseoso. Podemos encontrar el refrigerante dentro del sistema en estado líquido y en estado gaseoso. Y para resumir este slide, recuerden que la presión influye directamente en la temperatura de cambio de estado, ya sea del agua o del refrigerante. Esa situación nosotros la podemos cuantificar mediante la regla presión-temperatura, por ejemplo. Estado de agregación de la materia, ya comentamos al respecto. En el sólido, una de las características básicas principales es que las moléculas están fuertemente unidas. El sólido tiene una forma definida. Por otro lado, el líquido, las moléculas están no tan unidas como sólido, ¿ya? Y el líquido adopta la forma del depósito que los contiene, ejerciendo presión en todos los sentidos de igual magnitud. Ahí está el concepto posteriormente de presión hidráulica. Y el estado gaseoso no tiene un volumen fijo, las moléculas están evidentemente con una fuerza menor, unidas con una fuerza menor que el líquido y el sólido. En este caso, el estado gaseoso de cualquier sustancia tiende a adoptar
el espacio, ¿ya?, donde está confinado, no tiene ninguna forma. Estas son las características principales, básicas de cada estado de agregación de la materia. Como ya comentamos anteriormente, en refrigeración, específicamente ahora el refrigerante, vamos a hablar de ello, está en estado líquido y en estado gaseoso. Y el sólido correspondería a la presencia de un contaminante como por ejemplo el agua, que se solidifica y genera una obstrucción dentro del sistema. Esto es muy importante porque esto va a definir, ¿ya?, nos va a indicar a nosotros que la condición inicial para que se genere un cambio de estado es la presión. Hablamos que el agua, por ejemplo, se vaporiza, ebulle, hierve a los 100 grados y cambia de estado de líquido a gaseoso a esa temperatura, pero a presión atmosférica. Un ejemplo siempre, ya que yo comento, un ejemplo cotidiano en donde podemos observar la variación de la temperatura de ebullición, de vaporización del agua, ¿ya?, no a 100 grados, sino que a mayor temperatura, es la olla a presión. ¿Qué es lo que pasa en la olla a presión? Dentro de la olla a presión, por sus características de hermeticidad, la presión va a ser mayor que la presión atmosférica. Y esto va a resultar en una temperatura de ebullición del agua mayor que los 100 grados. De esa forma se genera el proceso de cocción de los alimentos en un menor tiempo, y eso resulta en un menor gasto energético. Esa es como el principal ejemplo de la cotidianidad, tomando la cotidianidad de cada uno, el día a día, en donde nosotros podemos observar que el agua puede estar en estado líquido a una temperatura superior a los 100 grados. ¿Ya? Si yo a presión atmosférica tomo ya un depósito con agua, lo dejo sobre la cocina, aporto calor, va a haber inicialmente un incremento de temperatura, posteriormente el agua va a llegar a los 100 grados, va a comenzar la ebullición, vale decir, la vaporización y el cambio de estado en consecuencia de líquido a gaseoso. Pero el agua no va a superar la temperatura de 100 grados, ¿ya? No va a superar la temperatura de 100 grados porque es la temperatura que corresponde a la presión de una atmósfera. Muy importante la relación presión-temperatura en el cambio de estado de los distintos fluidos, y el refrigerante, como ustedes ya saben, no es la excepción. Entonces acá voy a marcar con mi puntero. Acá nosotros podemos observar los cambios de estados que se generan en el sistema de refrigeración. Vamos a ir ahora a lo específico, a lo relacionado con nuestra profesión. Entonces tenemos el líquido, cambio de estado a gaseoso, y es lo que llamamos nosotros vaporización. En el sistema de refrigeración ese cambio de estado se logra mediante la ebullición. ¿Ya? El refrigerante hierve. Vale decir, el refrigerante cambia de estado a la temperatura que corresponde a la presión. En este caso nosotros podemos relacionar eso con un agua hirviendo, ebulliendo a 100 grados Celsius a la presión de una atmósfera, y el cambio de estado de líquido a gaseoso. ¿Por qué digo esto? Porque existe también el cambio de estado de líquido a gaseoso sin ebullición, ¿ya? Y eso es básicamente producto de la agitación superficial, ¿ya?, superficial de un fluido. Por ejemplo, yo dejo un depósito con agua a temperatura ambiente y sobre el depósito pongo un ventilador. El aire forzado, ¿ya?, va a agitar las partículas superficiales del agua, generando un cambio de estado, pero únicamente en la superficie, lo cual no incluye todo el volumen del agua, como en el caso de la ebullición. Evidentemente, en ese caso, el aire, agitando las partículas superficiales del agua, no va a generar la ebullición, pero sí un cambio de estado de la superficie del agua. Por lo cual, después de un tiempo determinado, yo voy a evaluar el volumen inicial del agua, lo voy a comparar con el volumen final y voy a observar que va a haber una disminución de volumen. Evidentemente el agua nunca alcanzó la temperatura de ebullición y únicamente ese cambio de estado se generó producto de la agitación
de las partículas en la superficie del agua. Ese no es el caso del refrigerante en un sistema de refrigeración, puesto que el refrigerante cambia de estado por ebullición, ¿ya? Por ebullición. Y esa ebullición se genera a la temperatura que corresponde a la presión, a la temperatura de cambio de estado o también a la llamada también temperatura de saturación. En el caso del agua, ¿qué sería? El agua a 100 grados, hirviendo, cambiando de estado de líquido a gaseoso. Y eso ya es la vaporización. ¿Por qué la flecha está marcada en rojo? ¿Ya? Si nosotros vamos acá a la parte superior, podemos ver que para que se genere la vaporización, además del fluido, estar a la temperatura de cambio de estado que corresponde a la presión, debe haber un aporte de energía. ¿Ya? Un aporte de energía, agua, por ejemplo, a la presión de una atmósfera, temperatura de 100 grados, aporte de energía, ebullición, vaporización, cambio de estado del líquido a gaseoso, o sea, absorción de calor. De forma inversa, podemos observar que el cambio de estado, de gaseoso a líquido es la condensación. Y también ocurre a la temperatura de cambio de estado que corresponde a la presión. Para el caso del agua serían los mismos 100 grados. Pero en este caso, la flecha, que es el cambio de estado de gaseoso a líquido, está de color azul, lo cual significa que hay que retirar energía. Para cambiar de estado del líquido a gaseoso, se aporta energía. Para cambiar de estado de gaseoso a líquido, se libera energía. Hay que extraerle calor. ¿Ya? De esa forma se generan los cambios de estado, y estos dos estados de agregación de la materia, son los que están relacionados con el sistema de refrigeración. Ya comentamos. ¿Les suena algo? ¿Pueden relacionar algo ya referente en qué parte o en qué componente del sistema de refrigeración se realiza el cambio de estado que hemos analizado? Por ejemplo, yo les digo cambio de estado del líquido a gaseoso, vaporización. ¿Dónde ocurre este cambio de estado? En el evaporador. En el evaporador se absorbe calor, y ese calor que viene derivado de las distintas componentes de carga térmica, como son, por ejemplo, el producto, genera el cambio de estado del refrigerante. Visto desde otro punto, ¿ya? El refrigerante, al absorber calor, genera el enfriamiento del producto. O sea, desde los dos puntos de vista podemos observar entonces que hay una adición de energía al refrigerante para poder producir el cambio de estado. Y evidentemente, como vamos a analizar más adelante, eso se realiza a una baja presión. Por otro lado, la liberación de calor que produce el cambio de estado de gaseoso a líquido se llama condensación. ¿En qué componente del sistema de refrigeración se realiza la condensación? En el condensador. Y esta se produce a una alta presión. Entonces, ya podemos observar cómo el concepto de estado de agregación de materia y cambio de estado se relaciona directamente con los principios de funcionamiento de nuestro sistema de refrigeración. Calor sensible, calor latente, es muy importante conocer este concepto. El calor sensible básicamente es, o el apellido sensible, la caracterización de sensible, se le otorga al calor, nosotros la podemos otorgar al calor, cuando el calor genera en el fluido únicamente una variación de temperatura. Por ejemplo, volviendo al agua, tenemos agua a 10 grados Celsius. La ponemos sobre una fuente de calor, ¿ya? Y esta fuente de calor, energía, genera un incremento de temperatura en el agua, por ejemplo, hasta 70 grados Celsius. O sea, temperatura inicial 10 grados Celsius, temperatura final 70 grados Celsius.
y a la presión de una atmósfera el agua se va a mantener en estado líquido, por lo cual no hay una variación en la estructura molecular del agua, sino únicamente una variación de temperatura. Cuando el calor se manifiesta de esa forma, estamos hablando de calor sensible, que es calor medible, ¿ya? No la magnitud del calor, sino cómo se manifiesta este mediante una variación de temperatura. Recuerden que el instrumento para medir temperatura es el termómetro. Por otro lado, cuando el calor produce un cambio de estado, por ejemplo, de líquido a gaseoso, a una temperatura en particular en función de la presión, para los ejemplos que nosotros hemos analizado, el agua a 100 grados a la presión de una atmósfera, cuando produce esa variación en la estructura molecular a temperatura constante, ¿ya? Ese calor se llama calor latente, se caracteriza como calor latente. Y es muy importante enfatizar que los procesos de cambio de estado, ya sea de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, de líquido a sólido o de sólido a líquido, requieren una mayor cantidad de energía, ya sea absorber o liberar energía respecto al calor necesario para poder variar la temperatura, ¿ya? Relacionado con eso está el concepto de calor específico, que lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, la cantidad de energía necesaria para vaporizar, o sea, para cambiar de estado de líquido a gaseoso de 1 kilogramo de agua a una temperatura de 100 grados Celsius, que es la que corresponde a presión atmosférica, es 546 kilocalorías por cada kilogramo. Por otro lado, la energía necesaria para cambiar la temperatura en 1 grado Celsius de 1 kilogramo de agua es 1 kilocaloría por cada kilogramo para generar la variación de 1 grado Celsius. Entonces podemos ver la gran diferencia en la magnitud de energía para poder provocar la variación de temperatura respecto a la variación del estado del agua o el cambio de estado. Y esto es muy importante y posteriormente vamos a ver cómo aplicamos este concepto a la solidificación de los productos cuando analicemos los componentes de carga térmica de un sistema de refrigeración. Resumo: calor sensible, variación de temperatura sin cambio de estado; calor latente, cambio de estado sin variación de temperatura, y son las dos formas que se puede manifestar el calor en una sustancia, el agua o el refrigerante. Aquí podemos ver la evaporación y la ebullición, un resumen de lo que habíamos comentado. Recuerden que el cambio de estado de líquido a gaseoso que se genera dentro del sistema de refrigeración es con ebullición, vale decir, el refrigerante está a la temperatura de cambio de estado que corresponde a la presión. Por otro lado, la evaporación únicamente se genera ya en la parte superficial, producto de la agitación de las partículas, y evidentemente este concepto ya no es aplicable a un sistema de refrigeración en donde se genera la ebullición del refrigerante con el consecuente cambio de estado de líquido a gaseoso, particularmente en el evaporador para absorber calor de las distintas fuentes de carga térmica. Calor específico, esto es relativo a la cantidad de energía necesaria para incrementar la temperatura de 1 kilogramo de la sustancia o del material o del producto, si queremos relacionar esto inmediatamente con la carga térmica, ¿ya? Esto no se relaciona con el refrigerante en sí, sino que es mayormente aplicable con la carga térmica, ¿ya?, de un sistema de refrigeración, de un sistema de aire acondicionado. Y en el caso de refrigeración, los productos alimenticios tienen un calor específico que está relacionado directamente con el porcentaje de agua que lo contiene. Recuerde que el calor específico, ¿ya?, del agua en estado líquido corresponde a 1 kilocaloría kilogramo grado Celsius. Y como pueden observar ustedes, en la unidad del calor específico está involucrada la temperatura, por lo cual nosotros podemos relacionar rápidamente el calor específico con calor sensible
y no con calor latente, que corresponde a la variación del estado de agregación o el cambio de estado sin variar su temperatura. Entonces el concepto de calor específico es muy importante que nosotros ya tengamos el conocimiento que cada producto alimenticio al momento, por ejemplo, de realizar un cálculo de carga térmica, tiene su calor específico en particular y este va a estar relacionado con el porcentaje de agua que los contenga. Y el calor específico lo relacionamos entonces con calor sensible. Este gráfico es muy interesante y resume todo lo que hemos comentado hasta el momento. Cambios de estado, variación de temperatura, calor sensible, calor latente, calor sensible, calor latente, temperatura de los cambios de estado correspondientes a la presión de una atmósfera. Veamos cómo resumen. Vamos a asumir el punto de inicio acá abajo, ¿ya? A una temperatura X por debajo de los 0 grados y podemos observar que el incremento de temperatura, ¿ya?, hasta los 0 grados Celsius. Desde la temperatura inicial hasta los 0 grados Celsius podemos observar que es calor sensible. O sea, para aumentar la temperatura desde la temperatura X hasta 0 grados Celsius es calor sensible. Recuerden, variación de temperatura, no hay modificación en el estado, en este caso, del agua. El agua sigue estando en estado sólido, que es hielo, ¿ya? Por lo cual es calor sensible. A los 0 grados, si sigo aportando calor, comienza el proceso de fusión, vale decir, el cambio de estado de sólido a líquido. Y pueden observar ustedes que este proceso de cambio de estado es a temperatura constante, en este caso 0 grados Celsius. Sigo aportando calor, ¿ya? Y este calor desde los 0 grados hasta los 100 grados genera un incremento de temperatura, por lo cual es calor sensible. Anteriormente, recuerden, y pueden observar acá, el cambio de estado de sólido a líquido se generó a temperatura constante y eso es calor latente. Cuando el agua llega a los 100 grados comienza la vaporización con ebullición, puesto que los 100 grados corresponde a la temperatura de cambio de estado del agua a la presión de una atmósfera, ¿ya? Entonces podemos ver que el agua cambia de estado de líquido a gaseoso. Y eso ocurre al igual que el caso anterior de cambio de estado acá, la fusión, ya a los 0 grados, esto ocurre a los 100 grados a temperatura constante. Todo lo que acabamos de analizar fue con aporte de calor. Calor sensible, desde la temperatura inicial hasta 0 grados. Calor latente, fusión a 0 grados de temperatura constante. Calor sensible, para incrementar la temperatura desde 0 grados hasta 100 grados. Y calor latente para generar el cambio de estado de líquido a gaseoso, a una temperatura constante de 100 grados. 100 grados y 0 grados corresponden a temperaturas de cambio de estado del agua a la presión de una atmósfera. Recuerden, muy importante, estas temperaturas cambian en función de la presión. Y hablamos que uno de los ejemplos cotidianos que podemos observar en el día a día es la olla a presión, donde la temperatura de 100 grados, que corresponde a una atmósfera, se ve evidentemente incrementada, puesto que dentro de la olla a presión la presión es mayor y en consecuencia la temperatura de cambio de estado es mayor. Si retiramos calor, ya vale decir el agua libera calor, por eso está con flecha azul, se genera a los 100 grados la condensación, calor latente, sigue liberando calor el agua, hay una extracción de calor del agua entonces, ¿ya? Y de 100 grados a 0 grados, calor sensible, variación de temperatura, retiramos calor latente a 0 grados y eso va a generar la solidificación. O sea, el agua se solidifica, se transforma en hielo, en este caso. Y por debajo de los 0 grados, el agua está en estado sólido, hielo, seguimos retirando calor, lo cual genera una disminución de temperatura hasta que nuevamente llegamos a la temperatura inicial.
Podemos resumir esto rápidamente: estado de agregación de la materia, sólido, líquido, gaseoso. La presión influye directamente en la temperatura de cambio de estado, relacionado directamente con el sistema de refrigeración, cambio de estado del líquido a gaseoso, vaporización, el refrigerante ebulle, hierve y cambia de estado, cambio de estado de gaseoso a líquido, condensación. Para que el refrigerante bulla y cambie de estado de líquido a gaseoso, debe absorber calor. Para que el refrigerante cambie de estado de gaseoso a líquido, debe liberar calor. Calor sensible se manifiesta por una variación de temperatura sin variación de la estructura de molecular, vale decir, no hay cambio de estado. Calor latente se manifiesta por un cambio de estado a temperatura constante. Relacionado con el calor sensible está el calor específico, que es una particularidad de los productos alimenticios. Por ejemplo, si llevamos esto al contexto de refrigeración, en donde nos indica la energía necesaria a extraer o a añadir para generar la variación de temperatura de 1 grado Celsius de 1 kilogramo del producto que nosotros estemos analizando. Entonces, como está involucrada la temperatura, lo relacionamos inmediatamente con calor sensible. ¿Ya? Estos conceptos muy importantes, repásenlo,